El silencio es ensordecedor. Es el tipo de silencio que precede a las grandes tragedias de la historia, cuando el tiempo parece suspendido entre lo que fue y lo que jamás volverá a ser. Imagina que caminas por las estrechas calles de piedra de una ciudad antigua, donde cada rincón resuena con siglos de oraciones, lágrimas y esperanzas. El aire está denso, cargado con una tensión que eriza la piel. Esta es Jerusalén. En el año 586 a.C., la ciudad sagrada, el corazón palpitante de la fe de un pueblo entero, está a punto de vivir sus últimos momentos como la conocemos. Dentro de las murallas milenarias, las familias se abrazan con más fuerza, sabiendo que quizás sea la última vez. Las madres acunan a sus hijos cantando nanas heredadas de sus abuelas, intentando alejar el miedo, ese miedo que crece como una sombra al atardecer. Afuera se despliega un espectáculo de poder militar nunca antes visto en la región. No son solo soldados, son miles organizados con la precisión de una máquina imperial. Las tiendas de campaña cubren las colinas como una ciudad efímera de conquistadores. El brillo de las armaduras al sol crea reflejos visibles desde lejos, recordando a todos dentro de la ciudad que no hay a dónde escapar. Antes de continuar este viaje por las ruinas de la historia, respira profundo. Si este comienzo ya te hizo sentir el peso de lo que está por venir, el silencio antes de la caída, la tensión de un pueblo acorralado por su propia fe, entonces deja tu me gusta ahora mismo. Aquí en Historias Bíblicas para Dormir, cada relato es un recordatorio de que los consuelos del presente se construyeron sobre los dolores del pasado. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué parte del mundo nos acompañas esta noche? ¿Y qué hora es allí? Siempre es conmovedor descubrir quién comparte este momento con nosotros mientras dejamos el presente para visitar el pasado en silencio. El sol comienza a ponerse sobre Jerusalén. Pero no es un atardecer cualquiera. Es el último suspiro de luz. Antes de que la oscuridad, literal y metafórica, caiga sobre la ciudad de David. Las sombras que se alargan por las piedras milenarias parecen dedos oscuros, anunciando el fin de una era. Contextualización. Estamos en el año 586 a.C. Jerusalén, la ciudad elegida por Dios, está a punto de enfrentar el momento más oscuro de su historia. El reino de Judá, último bastión de la antigua nación israelita, agoniza bajo el peso de sus propias decisiones. Esto no es simplemente la historia de una ciudad sitiada, es el relato de cómo un pueblo perdió todo lo que consideraba sagrado. En este capítulo, sentiremos el peso del silencio que precede a la tormenta. Veremos Jerusalén a través de los ojos de sus habitantes. Comprenderemos la magnitud de la fuerza que se aproxima. Y sentiremos la tensión creciente que anticipa una de las tragedias más profundas de la historia humana. La Jerusalén del crepúsculo. Las casas están en silencio, como si la propia ciudad presintiera lo que está por venir. Jerusalén no es solo piedra y cal. Es el corazón palpitante de la fe de un pueblo entero. Sus calles angostas, pavimentadas con piedras pulidas por generaciones de pasos, hoy resuenan con un silencio inquietante. El templo de Salomón se alza majestuoso en el centro de la ciudad. Sus columnas de bronce, Jaquín y Boaz, reflejan los últimos rayos del sol. El oro que recubre sus paredes internas brilla a través de las ventanas,
creando un contraste cruel con la penuria que ya se instala en los barrios más pobres. El aroma del incienso sagrado, que debía traer paz, hoy parece cargado de profecía, como si las oraciones ascendieran al cielo envueltas en desesperación. Las murallas de la esperanza. En las murallas construidas por el rey Ezequías, los soldados judíos hacen guardia. Sus armaduras, menos sofisticadas que las de los enemigos que se aproximan, brillan débilmente bajo la luz del crepúsculo. Sus ojos, fijos en el horizonte, buscan señales de movimiento en las colinas. El viento que sopla desde las montañas de Judea trae consigo algo más que polvo. Trae el eco distante de miles de pies marchando en unísono. Los habitantes de la ciudad condenada. Hay una tensión palpable en el aire. Las madres abrazan a sus hijos con más fuerza. Miriam, una joven madre cerca de la puerta de las ovejas, siente temblar sus brazos mientras acuna su bebé. No comprende del todo la política que los llevó hasta aquí, pero entiende el miedo en los ojos de su esposo cuando regresa de las reuniones en la plaza. En las casas humildes de piedra y madera, las familias se reúnen en pequeños círculos. Josué, un carpintero cuyas manos construyeron muchas casas del barrio, tiembla, no por el esfuerzo del trabajo, sino por la incertidumbre del mañana. Su esposa Sara prepara la cena con los últimos granos de cebada, dividiendo cada porción como si fuera oro. Los niños de la inocencia perdida. Los niños, aún sin comprender la gravedad de la situación, juegan en las callejuelas, pero incluso ellos están más callados que de costumbre. Sus juegos, que antes resonaban con alegría, ahora son susurros. David, un niño de 8 años, cuyo nombre lleva el peso de la realeza de Israel, pregunta a su abuela por qué los adultos lloran al orar. La anciana Esther acaricia su cabello y responde: porque a veces, hijo mío, tenemos que despedirnos de casa. Los ancianos de la memoria. Los ancianos con barbas largas y ojos cansados recuerdan el esplendor de los reyes Ezequías y Josías. Sobrevivieron a la invasión de Sennacherib, cuando el ángel del Señor aniquiló al ejército asirio. Pero saben que esto es definitivo. El rabino Eleazar, cuya familia ha servido en el templo por generaciones, camina lentamente por las calles, observando cada detalle, como quien graba en la memoria algo que pronto podría desaparecer para siempre. El sonido de la condena. El sonido no viene de dentro, viene de fuera de las murallas. Miles de hombres marchan lentamente, organizados, decididos. Son soldados babilonios, disciplina pura al servicio de una sola voz, la de Nabucodonosor. Sus sandalias golpean la tierra seca con un ritmo hipnótico y aterrador, como un corazón gigantesco que se acerca para devorar a la pequeña Jerusalén. Los estandartes de Babilonia ondean al viento, dragones dorados sobre fondo púrpura, símbolos de una potencia que ya devoró naciones enteras. Nínive cayó, Asur fue reducida a cenizas, ahora le toca a la ciudad de David. La economía de la supervivencia. Dentro de la ciudad, las familias se reúnen en casas simples. El incenso de las oraciones matutinas aún flota en el aire, mezclado ahora con el aroma de la comida escasa. Las mujeres preparan con esmero cada comida. Cada grano, cada gota de aceite es más valioso que nunca. El pan, antes abundante, ahora se reparte con cuidado matemático. El agua, que fluía libre de los pozos de Siloé, ahora es medida y guardada como un tesoro. Los hombres conversan en susurros en las esquinas, cargados de un temor que no es solo individual, es el terror colectivo de una nación que siente que su identidad está en peligro de extinción. El peso del silencio. El miedo no está solo en los rostros, está en el aire, en la forma de caminar, en cómo se miran entre sí. No es miedo a una tormenta ni a una enfermedad.
es el miedo de quien sabe que su mundo está por ser puesto a prueba. Los mercaderes cierran temprano, los escribas detienen sus manuscritos, hasta los animales parecen inquietos. Jerusalén se prepara para dormir, pero pocos lograrán verdadero descanso esta noche. Nabucodonosor II no es solo un conquistador, es el arquitecto de un imperio que ha redefinido el poder en el mundo antiguo. Su ejército no marcha solo por territorio, marcha para imponer una estrategia cultural. Babilonia ha aprendido que no basta con vencer, hay que arrancar de raíz, trasplantar, eliminar la identidad. Judá cometió el error de rebelarse contra Babilonia, aliándose con Egipto en un intento desesperado de recuperar independencia. Para Nabucodonosor, esto no es solo un asunto militar, es una cuestión de principio, de autoridad. Permitir que Jerusalén sobreviva sería invitar a otras rebeliones. Dentro de Jerusalén, el pueblo está dividido. El profeta Jeremías lleva años advirtiendo: resistir es inútil. Dios ha entregado la ciudad en manos de Babilonia por los pecados de la nación. Muchos lo llaman traidor, otros lo escuchan como su última esperanza. El rey Sedequías, último monarca de Judá, se encuentra atrapado. Fue puesto en el trono por los propios babilonios y ahora debe decidir: sumisión humillante o resistencia suicida. El ejército que se acerca es más que numeroso, es eficiente, es preciso, es aterrador. Sus máquinas de asedio pueden derribar murallas que han resistido siglos. Pero su arma más poderosa no es física, es psicológica. Nabucodonosor sabe: una ciudad cae cuando pierde la esperanza. La noche que cae sobre Jerusalén es más que el fin de un día, es el fin de una era. Cuando amanezca, la ciudad estará sitiada, y cada decisión puede ser la línea entre la vida y la muerte. Gancho, el eco de los tambores distantes. Mientras la oscuridad se espesa, un nuevo sonido se mezcla con los murmullos nocturnos, débil, casi imperceptible, pero constante. Tambores de guerra babilónicos, marcando el ritmo de una marcha imparable. Hay momentos en la historia que dividen el tiempo en un antes y un después. Para Jerusalén, esta noche es uno de esos momentos. Todavía hay luz en las ventanas, todavía hay oraciones, todavía hay esperanza. Pero en el horizonte, las fuerzas del cambio ya marchan, y cuando lleguen, nada volverá a ser como antes. Este es el silencio antes de la tormenta, no la ausencia de sonido, sino la presencia insoportable de lo inevitable. Su nombre era Nabucodonosor, un nombre que sonaba como trueno al pronunciarse, pesado de consonantes que resonaban con poder y autoridad. Era un nombre fuerte, casi impronunciable para lenguas extranjeras, pero que pronto se volvería temido desde los desiertos de Arabia hasta las montañas de Armenia. Cuando las madres arrullaban a sus hijos en Jerusalén, Tiro o Memphis, susurraban historias sobre un hombre cuyo solo nombre hacía temblar a los ejércitos. Retrocedemos en el tiempo, unos 40 años antes del sitio de Jerusalén, para entender cómo surgió el hombre que cambiaría el destino del Medio Oriente. Esta es la historia del ascenso de un príncipe babilónico que se convertiría en arquitecto de un imperio y al mismo tiempo en el instrumento de la ira divina. Para comprender el destino de Jerusalén, primero debemos entender quién era el hombre que la destruiría. Hoy acompañaremos la transformación de un joven príncipe en un emperador temido. Veremos cómo forjó su carácter en las batallas, cómo construyó un imperio con visión y brutalidad, y cómo su ambición desmedida lo llevaría a desafiar no solo a naciones, sino al mismo cielo. Esta es la historia del hombre detrás de la máquina de guerra que se acerca a Jerusalén. La Babilonia de Nabucodonosor no es la ciudad decadente que fue dominada por los asirios durante décadas.
Es una metrópoli renacida, vibrante de ambición y riqueza. A orillas del Éufrates el bullicio es constante. Comerciantes negocian especias de la India, maderas del Líbano, oro de Nubia y plata de Anatolia. El aire está cargado de incienso, especias exóticas y el sudor honesto de miles de artesanos reconstruyendo la grandeza perdida. El Palacio de la Formación. En los salones reales, decorados con relieves de leones alados y dragones míticos, resuenan discusiones estratégicas y planes militares. Los muros, cubiertos con mapas del mundo conocido, muestran rutas comerciales, posiciones enemigas y territorios aún por conquistar. Allí se forma la mente del joven que pronto gobernará el mayor imperio del mundo antiguo. Nabucodonosor no nació rey, pero nació para serlo. Hijo de Nabopolassar, un guerrero que liberó a Babilonia del yugo asirio. Mientras otros príncipes se perdían en placeres de la corte, él destacaba por su disciplina. Se levantaba antes del amanecer para entrenar y por las tardes estudiaba mapas, rutas comerciales y estrategias de grandes conquistadores del pasado. Nabopolassar veía en su hijo no solo un heredero, sino el futuro de Babilonia. Reconociendo su talento, lo puso al mando del ejército aún siendo muy joven, una apuesta arriesgada, pero que cambiaría la historia. Y Nabucodonosor brilló. Sus primeras campañas contra tribus árabes no solo resultaron en victorias, sino en alianzas. Venció coaliciones sirias y asumió el liderazgo militar babilónico mucho antes de ser coronado rey. El momento decisivo llegó contra Egipto. El faraón Nécao II había expandido su poder hacia Siria, amenazando los intereses de Babilonia. El enfrentamiento final ocurrió en Carquemis, en el año 605 a.C. El ejército egipcio era formidable, pero Nabucodonosor no usó fuerza bruta. Simuló una retirada, flanqueó al enemigo con caballería pesada y dividió sus líneas con ataques combinados. 3 días de batalla. El tercero selló la victoria. Capturó miles de prisioneros y persiguió a los sobrevivientes hasta Egipto. Poco después, su padre murió. Nabucodonosor cruzó 800 kilómetros de desierto en días, no semanas, para llegar a Babilonia. Allí fue coronado rey, ya no solo como general victorioso, sino como el nuevo monarca del renacido imperio babilónico. La caída de Nínive en 612 a.C. marcó el fin del dominio asirio. Nabopolassar inició el renacimiento babilónico, pero fue Nabucodonosor quien lo transformó en imperio. Para los babilonios, un libertador glorioso. Para los egipcios, el devastador del norte. Para los judíos, una sombra creciente en sus relatos. Nabucodonosor revolucionó el ejército. Introdujo máquinas de asedio móviles, logística avanzada y un enfoque psicológico. No solo vencía militarmente, sino que destruía la voluntad de resistir. No era solo guerrero, sino arquitecto de una nueva Babilonia. Palacios cubiertos de oro y lapislázuli, jardines colgantes sostenidos por ingeniería avanzada, murallas dobles de 20 metros de altura. Los embajadores regresaban a sus tierras contando maravillas que parecían fantasía. Era una estrategia deliberada, inspirar tanto miedo como admiración. Ahora, este joven rey, que había derrotado imperios y erigido maravillas, ponía sus ojos en un pequeño reino, Jerusalén. Para él, solo una ciudad más por someter. Pero Jerusalén guardaba algo que sus ejércitos no podían conquistar, una fe inquebrantable en el Creador del universo. Cuanto más poder acumulaba Nabucodonosor, más cerca estaba del momento en que ese poder sería puesto a prueba. Estaba por descubrir que hay límites que ni siquiera un rey puede cruzar. El ejército que marcha hacia Jerusalén lleva consigo no solo su genio, sino también su humanidad y sus límites. 2 ciudades, 2 mundos, 2 destinos entrelazados por hilos invisibles de poder y profecía.
Mientras Babilonia se erguía como un coloso dorado, bañada por las aguas de Eufrates, Jerusalén permanecía encaramada entre sus montañas pedregosas, pequeña pero obstinada, como un niño desafiante ante un gigante. La distancia entre ambas no se medía solo en kilómetros de desierto, sino en el abismo que separa la arrogancia imperial de la fe inquebrantable. Estamos ahora en los años de tensión creciente que precedieron el enfrentamiento final. Han pasado cerca de 10 años desde que Nabucodonosor subió al trono de Babilonia, y su imperio ha alcanzado una magnificencia que eclipsa incluso las leyendas de los antiguos reyes mesopotámicos. Pero los imperios no se sostienen únicamente con belleza y riqueza, exigen obediencia absoluta. Y es precisamente ahí donde dos visiones del mundo, irreconciliables, están a punto de colisionar. En este capítulo seremos testigos del apogeo de la construcción imperial babilónica y de las primeras señales de una crisis que cambiará para siempre el destino de dos naciones. Veremos cómo la magnificencia puede convivir con la tiranía, cómo decisiones políticas aparentemente pequeñas pueden desencadenar tragedias históricas, y cómo los ecos de los profetas comienzan a resonar por las calles de una ciudad que pronto conocerá el verdadero significado del sufrimiento. La Babilonia de Nabucodonosor no era solo una ciudad, era el corazón palpitante de un imperio que se extendía desde las montañas del Zagros hasta las arenas del Sinaí. Sus calles eran tan anchas que 8 carros de guerra podían avanzar uno al lado del otro, pavimentadas con piedras traídas de tierras lejanas, caliza blanca de Siria, basalto negro de Armenia, mármol rosado del Egeo. El palacio real se alzaba sobre una plataforma artificial, con torres que desafiaban al cielo. Sus muros, cubiertos de ladrillos vidriados de azul profundo, estaban decorados con relieves de leones dorados que parecían cobrar vida bajo el sol mesopotámico. Y el famoso portal de Ishtar, por donde desfilaban las procesiones reales, brillaba como una joya incrustada en la corona de una ciudad que se creía el centro del mundo civilizado. Fue él quien mandó construir los célebres jardines colgantes, una de las maravillas del mundo antiguo, según la tradición, para su esposa Amitis, una princesa meda que añoraba los bosques y montañas de su tierra natal. Estos jardines no eran simples adornos, eran una demostración de que el poder babilónico podía hacer florecer vida exuberante en medio del desierto, hacer subir agua colina arriba, hacer brotar rosas persas bajo el sol abrasador. Mediante un ingenioso sistema de bombas hidráulicas, el agua ascendía por canales tallados en piedra hasta las terrazas más altas, formando cascadas artificiales que descendían entre vegetación escalonada. El aroma de jazmines del Líbano se mezclaba con el de cedros del norte, creando una atmósfera que transportaba a los visitantes a paraísos lejanos. Afuera era un rey glorioso, admirado por sus obras arquitectónicas y temido por sus enemigos. Embajadores de tierras lejanas, de la rica Lidia, de la poderosa Media, de la refinada Persia, llegaban a Babilonia y partían impresionados por la magnificencia que presenciaban. Nabucodonosor había logrado algo poco común: combinar poder militar absoluto con un refinamiento cultural sin igual. Pero por dentro era un hombre que deseaba control total, capaz de crear belleza extraordinaria y aplicar una brutalidad sistemática. No toleraba desafíos, y cualquier reino que osara cuestionar su autoridad sentía el peso de sus ejércitos, organizados con precisión temida en todo el Medio Oriente. Mientras tanto, en Jerusalén, la situación política se tornaba cada vez más delicada. El rey Joacim de Judá vivía el dilema clásico de los pequeños reinos: ¿cómo sobrevivir entre gigantes? Por un lado, Egipto seguía soñando con reconquistar la región que había perdido ante Babilonia en Carquemis. Por otro, Babilonia exigía sumisión absoluta. Joacim eligió la prudencia, se sometió, pagó tributos durante 3 largos años: oro de las minas de Ofir, plata de los mercados de Jerusalén, productos agrícolas de las colinas de Judea. La paz, aunque tensa, se mantenía, los mercados funcionaban, el templo seguía activo. Pero una sombra psicológica de dominación extranjera se cernía sobre todo el pueblo. Pero en Jerusalén la tensión se palpaba como vapor a punto de estallar.
La población se dividía en facciones. Algunos aceptaban la sumisión como mal necesario. Otros comenzaban a conspirar con Egipto, soñando con recuperar la independencia, aunque fuera al precio de la guerra. Jóvenes nobles, soldados veteranos, comerciantes afectados por las restricciones babilónicas, susurraban en patios y callejones sobre rebelión. Los profetas caminaban por la ciudad como mensajeros de perspectivas divinas contradictorias. Algunos predicaban la obediencia como voluntad de Dios, otros advertían sobre las consecuencias espirituales y prácticas de la rebeldía. Jeremías, en particular, se había convertido en una figura controversial. Con su aspecto austero y palabras duras, insistía en que someterse a Babilonia no solo era sensato, era parte del plan divino. Quien permanezca en esta ciudad morirá por espada, hambre o peste, decía, pero quien se entregue a los babilonios vivirá. Para muchos era un traidor, para otros la única esperanza de sobrevivencia nacional. Para entender Judá hay que entender el tablero de poder del siglo VI a.C. Babilonia controlaba la Mesopotamia, Egipto buscaba recuperar su influencia y desde el este emergía un nuevo actor, Persia. Pequeños reinos como Judá, Edom o Moab tenían que elegir cuidadosamente a quién servir. Un error podía significar la destrucción total. En el silencio del Palacio Real de Jerusalén se tomaba una decisión que sellaría el destino de toda una nación. Las palabras susurradas en aquella sala resonarían a través de los siglos, cargando consigo el peso de lágrimas aún no derramadas y de sangre que aún no había sido vertida. Estamos en el reino de Judá, alrededor del año 598 a.C. Jerusalén aún mantiene su majestuosidad, sus murallas se alzan orgullosas hacia el cielo, y el templo de Salomón brilla bajo el sol matutino. Pero bajo esa aparente normalidad hierven tensiones políticas que definirán el destino del pueblo elegido. En este capítulo seremos testigos de dos rebeliones fatales contra el imperio babilónico. Veremos cómo la ambición y la ingenuidad política llevaron a 3 reyes de Judá a decisiones que culminarían en la destrucción de Jerusalén. Acompañaremos al joven rey Joaquín en sus 3 meses de reinado marcados por la tragedia, y observaremos cómo Sedequías, el último rey de Judá, repetiría los mismos errores que llevarían a su pueblo al exilio. Imagina caminar por los pasillos de piedra del Palacio Real. El aire está cargado no solo por el incienso que arde en los braseros de bronce, sino también por la tensión palpable que llena cada sala. Los sirvientes caminan en silencio, sus pasos resonando suavemente sobre el mármol pulido. A través de las altas ventanas se puede ver Jerusalén extendiéndose como un manto dorado bajo el sol de la tarde. En las salas del consejo, las voces suben y bajan en discusiones acaloradas. Hay mapas esparcidos sobre mesas de cedro y escribas corren de un lado a otro llevando pergaminos sellados. El aire huele a cera derretida de los sellos reales y al sudor nervioso de hombres que saben que sus próximas palabras podrían determinar el destino de toda una nación. Fuera, en las calles de Jerusalén, la vida continúa con una normalidad engañosa. Los comerciantes venden sus mercancías en el mercado, los niños juegan en callejones estrechos y el sonido de los martillos de los artesanos resuena entre las piedras antiguas. Pero hay una inquietud subyacente, una tensión que se percibe en las miradas furtivas hacia las murallas y en las conversaciones en voz baja en los rincones oscuros. Rey Joaquim, el primer rebelde. Joaquim era un hombre de mediana edad, con barba oscura y ojos que brillaban con una mezcla de orgullo y ansiedad. Fue puesto en el trono por los babilonios, pero ese origen era una herida constante en su orgullo. Cada tributo pagado a Nabucodonosor era sal en esa herida. ¿Por qué debemos inclinarnos ante un rey extranjero?, pensaba mientras paseaba por los jardines del palacio. Nuestros antepasados gobernaban esta tierra cuando los babilonios aún eran nómadas en el desierto. David construyó un imperio, Salomón llenó de oro estas salas. Y ahora somos vasallos. Sus consejeros alimentaban esas reflexiones. Algunos eran cortesanos veteranos que recordaban los días de gloria, otros jóvenes idealistas sin experiencia en la guerra.
todos susurraban las mismas promesas. Egipto nos apoyará, los filisteos se unirán, Dios mismo luchará por Jerusalén. Joaquín, el rey niño. Tras la muerte de Joaquín, su hijo Joaquín, de solo 18 años, heredó el trono. Un joven de constitución delicada, con ojos grandes y expresivos, ya cargando un peso que ningún adolescente debería llevar. No era un guerrero ni un político astuto, era, sobre todo, un joven asustado que heredó un reino en guerra. Cuando los ejércitos babilónicos aparecieron en el horizonte, debió haber pasado noches sin dormir, preguntándose si debía resistir una batalla imposible o salvar lo que aún podía ser salvado. Sedequías, el último rey. Sedequías era tío de Joaquín, un hombre de unos 40 años cuando fue puesto en el trono por Nabucodonosor. De barba gris y manos curtidas, no era un rey nato, sino alguien elegido por su aparente lealtad al imperio. Durante 11 años gobernó con prudencia. Fue un buen administrador, defensor de la paz y la estabilidad. Pero bajo esa fachada práctica hervía el mismo orgullo que había destruido a su predecesor. Cada año la presión aumentaba. Somos el pueblo elegido, decían los nobles. Jerusalén es la ciudad de Dios. ¿Cómo aceptar el dominio de paganos? La primera rebelión, la decisión fatal de Joaquín. Una noche de invierno, Joaquín convocó a su consejo. Las antorchas titilaban en las paredes mientras se debatían los mapas. Un embajador egipcio había llegado con promesas de apoyo militar. «Es nuestra oportunidad», dijo un consejero golpeando la mesa. «Nabucodonosor está distraído en el norte. El faraón es ambicioso. Si no actuamos ahora, ¿cuándo?» Joaquín tomó la decisión. Esa misma noche se detuvieron los pagos de tributo a Babilonia. Muerte de Joacim y ascenso de Joaquín. Pero el destino interfirió. Joacim enfermó súbitamente. Algunos dijeron que fue envenenado, otros que una fiebre lo consumió. El reino quedó en caos. Joaquín fue coronado en una ceremonia apresurada y sombría. No hubo celebración. Los ancianos sabían que estaban colocando una corona de espinas en la cabeza de un niño. Apenas se puso la túnica real, llegaron noticias. Los ejércitos babilónicos cruzaban la frontera. El asedio y la rendición. Los 3 meses del reinado de Joaquín estuvieron marcados por desesperación. Las imponentes murallas parecían frágiles frente al ejército que se acercaba. Cada día los vigías informaban sobre columnas de soldados babilónicos acercándose. Joaquín consultó a generales, sacerdotes y sabios, pero era claro, Jerusalén no tenía oportunidad. Al amanecer de su rendición, Joaquín salió por las puertas de Jerusalén, vestido con sus mejores ropas reales, un último acto de dignidad. La segunda oportunidad, el reinado de Sedequías. Nabucodonosor, en un gesto inesperado, ofreció una segunda oportunidad. Sedequías fue coronado. Juró lealtad al imperio. Durante 11 años cumplió su promesa. Jerusalén se reconstruyó lentamente. El comercio resurgió. Los tributos se pagaban. Todo parecía indicar que la lección había sido aprendida. La repetición de la tragedia. Pero los mismos venenos regresaron. Nuevos consejeros, antiguas promesas egipcias, el orgullo herido. En el 9º año de su reinado, Sedequías cedió, tal vez por presión, por cansancio o por esperanza, pero la decisión fue tomada. Los tributos se detuvieron de nuevo. El Oriente Próximo estaba dominado por 2 potencias, Egipto y Babilonia. Judá estaba atrapado entre ellas. Egipto, bajo la dinastía saíta, quería recuperar su influencia en la región. Sus promesas eran tentadoras, pero a menudo vacías. Babilonia, por su parte, representaba el nuevo orden. El ejército de Nabucodonosor era una máquina de guerra bien organizada. Para él, mantener la lealtad de sus vasallos era cuestión de prestigio. Los babilonios usaban formaciones disciplinadas, ingenieros de asedio y redes de espías. Jerusalén, aunque bien fortificada, no estaba preparada para una guerra prolongada contra un imperio. La segunda rebelión agotó la paciencia de Nabucodonosor. Esta vez, el objetivo no sería someter a Jerusalén,
sino eliminarla como entidad política. Mientras Sedequías tomaba su decisión fatal, en Babilonia ya se preparaba el ataque final. Este asedio no sería como los anteriores, sería el último. A veces, momentos breves cargan siglos de consecuencias. Un decreto, un consejo, un mensajero, y las civilizaciones cambian para siempre. Las rebeliones de Joaquín y Sedequías nos recuerdan cómo política, orgullo y fe pueden entrelazarse explosivamente y cómo nuestras decisiones pueden marcar destinos mucho más allá de lo que podemos imaginar. Era el 10º día del 10º mes del 9º año del reinado de Sedequías, cuando el sol salió sobre Jerusalén por última vez como ciudad libre. En aquella fría mañana de enero de 588 a.C., mientras los primeros rayos de luz tocaban las piedras doradas del templo de Salomón, sombras siniestras ya se movían en el horizonte. Sombras que traerían consigo 18 meses de sufrimiento que marcarían para siempre el alma de un pueblo. La rebelión de Sedequías fue la gota que agotó la paciencia de Nabucodonosor. Ahora, los ejércitos babilónicos ya no venían solo a cobrar tributos o a instalar un nuevo rey vasallo. Venían como ejecutores de una sentencia final. Jerusalén, la ciudad de David, el corazón del reino de Judá, estaba a punto de enfrentar un asedio que pondría a prueba los límites de la resistencia humana. En este capítulo, descenderemos a las profundidades del sufrimiento humano. Acompañaremos la transformación de una ciudad próspera en una prisión de desesperación. Veremos cómo el hambre se convierte en una fuerza más poderosa que cualquier ejército, cómo la esperanza se torna en desespero, y cómo todo un pueblo fue llevado al límite de su resistencia. Es una historia de horror, pero también de resistencia humana frente a lo imposible. El amanecer del asedio, enero de 588 a.C. Desde lo alto de las murallas de Jerusalén, los guardias observan con alarma creciente los campos que rodean la ciudad. Como una marea negra extendiéndose sobre la tierra, miles de soldados babilónicos emergen de las colinas circundantes. Sus armaduras de bronce capturan los primeros rayos del sol, creando reflejos que parpadean como estrellas caídas. El sonido es ensordecedor. El golpe rítmico de miles de pies marchando, el tintinear metálico de las armas, el crujir de las máquinas de guerra siendo posicionadas. Es como si la misma tierra gimiera bajo el peso de aquel ejército gigantesco. La ciudad convertida en prisión. Dentro de las murallas, Jerusalén bulle en una actividad frenética. Soldados corren cargando armas hacia las murallas. Mujeres y niños evacúan sus hogares apresuradamente, llevando solo sus posesiones más valiosas. Los mercados, antes vibrantes, ahora lucen sombríos. Los comerciantes guardan con cuidado sus mercancías, sabiendo que cada grano de trigo podría ser la diferencia entre la vida y la muerte en los meses venideros. La evolución trágica. A medida que las semanas se vuelven meses, la atmósfera cambia drásticamente. Lo que comenzó como una fortaleza decidida se transforma en una prisión desesperada. Tercer mes. Las calles aún muestran algo de movimiento. El pan comienza a racionarse, pero aún hay comida para comidas regulares, aunque pequeñas. Sexto mes. Las calles están visiblemente más vacías. Las tiendas han cerrado sus puertas. El silencio comienza a imponerse sobre los sonidos cotidianos. 12º mes. La ciudad tiene un aspecto fantasmal. Las calles están casi desiertas, salvo por figuras esqueletales que se arrastran en busca de comida. El silencio solo se rompe por los gemidos de los hambrientos. Rey Sedequías. El peso de la corona. Sedequías ya no dormía. En las primeras semanas del asedio, intentaba mantener la rutina real. Recibía informes militares en la mañana, consultaba a sus consejeros por la tarde y supervisaba las defensas al atardecer. Pero con el paso de los meses, el peso de la responsabilidad comenzó a consumirlo físicamente. Su cabello canoso se volvió completamente blanco en pocos meses. Sus ojos,
antes firmes y decididos, ahora vagaban constantemente, como buscando una salida inexistente. Caminaba por los pasillos del palacio como un fantasma, sus vestiduras reales demasiado holgadas para un cuerpo que se consumía junto con su pueblo. Yo hice esto con ellos, pensaba en noches sin dormir, mirando desde la ventana del palacio las calles silenciosas de su ciudad moribunda. Cada niño que llora de hambre, cada anciano que muere de debilidad, cada familia que se deshace, yo hice esto con ellos. El peso de esa culpa era más pesado que cualquier corona de oro. El profeta Jeremías. La voz del juicio. Mientras la ciudad sufría, Jeremías caminaba las calles como una figura sombría de advertencia cumplida. Había profetizado esa destrucción por décadas. Sus palabras caían en oídos sordos. Ahora, viendo sus profecías cumplirse con terrible precisión, sentía una mezcla extraña de tristeza y alivio. No sentía satisfacción por estar en lo cierto. Sentía solo un profundo dolor por su pueblo. Seguía predicando, pero ahora sus palabras eran diferentes. No advertencias del juicio que venía, sino consuelo para los que sufrían y esperanza de que, aún en la destrucción total, Dios no abandonaría por completo a su pueblo. Así dice el Señor. Su voz resonaba por las calles semidesiertas. Aún hay esperanza para el futuro. Esto no es el fin de la historia, sino el comienzo de una nueva página que será escrita en tierra extranjera. Las familias comunes, el rostro humano de la tragedia. Miriam, la madre, una mujer de 30 años que, al inicio del asedio, aún tenía mejillas rosadas y risas frecuentes. Tenía 3 hijos pequeños. En los primeros meses, logró alimentar a la familia racionando cuidadosamente la comida almacenada. Pero a medida que las reservas se agotaban, empezó a dar sus propias porciones a los hijos. En el 10º mes, Miriam era irreconocible. Su rostro se había vuelto anguloso, con ojos hundidos y ojeras. Pero sus ojos aún brillaban con amor maternal cuando miraba a sus hijos. Eleazar, el escriba, un hombre culto que trabajaba en el templo. En tiempos normales era respetado en la comunidad, pero durante el asedio su educación no le servía de nada. Vendió primero sus rollos valiosos, luego sus instrumentos de escritura. Finalmente se unió a las multitudes que buscaban comida en las calles. Los primeros meses, esperanza y determinación. El asedio comenzó con una eficacia militar impresionante. En días, Jerusalén quedó completamente aislada. Los caminos fueron bloqueados. Cualquier intento de entrar o salir era interceptado. Nabucodonosor estableció su cuartel general en una colina al norte, desde donde observaba directamente las murallas. Era una demostración psicológica. El gran rey veía a su presa estrangularse. Dentro de la ciudad, los primeros meses estuvieron marcados por feroz determinación. Los soldados hacían incursiones nocturnas. Las mujeres organizaron grupos para racionar la comida. Incluso se intentó enviar mensajeros a Egipto pidiendo apoyo. La deterioración gradual. El cerco se aprieta. Con la llegada de la primavera y el verano, la realidad cruel se impuso. Las reservas de grano disminuyeron visiblemente. El pan se cortó en pedazos cada vez más pequeños. Las familias comenzaron a vender sus posesiones más valiosas, joyas heredadas por sacos de trigo, ropas finas por puñados de dátiles secos. Incluso los ricos descubrieron que el oro no se come cuando no hay comida. El invierno del hambre. El invierno añadió una nueva dimensión al sufrimiento. El frío aumentó las necesidades calóricas justo cuando menos había comida. Llegaron las primeras muertes por hambre. Bebés cuyas madres ya no producían leche. Ancianos debilitados. Enfermos que no resistieron. La llegada de las enfermedades. La desnutrición trajo enfermedades que se propagaron como fuego. Cuerpos débiles no resistían infecciones simples. La disentería se extendió por las malas condiciones sanitarias. Los médicos hacían lo que podían, pero sin medicamentos y con sus propios cuerpos agotados,
Solo daban consuelo a los moribundos. Los babilonios eran maestros en el arte del asedio. Sus máquinas incluían torres móviles de madera reforzada que permitían atacar al mismo nivel que los defensores. Los arietes, enormes troncos con puntas de hierro, golpeaban rítmicamente las murallas buscando puntos débiles. El asedio no era solo militar, era psicológico. Al cortar el suministro de alimentos, obligaban a los defensores a luchar contra sus propios cuerpos debilitados. La vista de los campamentos babilónicos, con fogatas y aroma a comida llegando a las murallas, era tortura adicional para los hambrientos. Perspectivas múltiples. Para los soldados babilónicos tampoco era fácil. Lejos de casa, vigilantes contra ataques sorpresa de defensores desesperados. Algunos sentían pena por los habitantes. Otros se endurecieron recordando que estaban allí porque los judíos rompieron sus juramentos. Entre los judíos había distintas interpretaciones. Algunos veían el asedio como castigo divino por los pecados de la nación. Otros pensaban que era una prueba de fe y que Dios intervendría para salvar la ciudad santa. Tras 18 meses de asedio, Jerusalén estaba al borde del colapso total. Las murallas, aunque aún en pie, eran defendidas por soldados que apenas podían sostener sus armas. La población civil se había reducido drásticamente por el hambre y las enfermedades. Las reservas de comida estaban agotadas. Era julio del 587 a.C. y los babilonios se preparaban para el asalto final. Sus máquinas de guerra habían encontrado finalmente puntos débiles en las murallas antiguas. Sus torres de asedio estaban posicionadas, sus soldados listos y la ciudad que resistió tanto tiempo estaba a punto de caer. En la madrugada del 9º día del 4º mes, los centinelas en las murallas vieron algo que llenó sus corazones de desesperación final. Las torres de asedio babilónicas comenzaron a moverse hacia las murallas. El sonido de miles de soldados preparándose para el ataque final resonó en el aire matutino. Después de 18 meses de agonía, el fin había llegado. Reflexión. El asedio de Jerusalén nos recuerda la capacidad humana para el sufrimiento extremo y para una resistencia extraordinaria. Por 18 meses, hombres, mujeres y niños soportaron condiciones que pusieron a prueba los límites de la resistencia humana. Algunos sucumbieron bajo la presión, otros encontraron fuerzas que ni sabían que tenían. Todos fueron transformados por una experiencia que resonaría a través de las generaciones. Es una historia que nos obliga a enfrentar profundas preguntas sobre la guerra, la política, la fe y la dignidad humana. Nos muestra cómo decisiones tomadas en palacios lejanos se transforman en el sufrimiento más íntimo de personas comunes. Y nos prepara para entender por qué la caída de Jerusalén se convirtió no solo en un evento histórico, sino en un símbolo eterno de la fragilidad de las civilizaciones humanas. «18 meses, 600 días de hambre, sed y desesperación llegaban a su fin, pero no de la forma en que los defensores de Jerusalén habían soñado. Estamos en el clímax de la destrucción de Jerusalén. El asedio babilónico, iniciado en el 9º año del reinado de Sedequías, finalmente había quebrado la resistencia de la ciudad santa. Es julio del año 586 a.C., y el mundo judío está a punto de cambiar para siempre. En este capítulo, seremos testigos de la caída final de las murallas, del cruel destino del último rey de Judá y de la destrucción sistemática del templo que había sido el corazón de la fe judía durante 4 siglos. El aire de Jerusalén estaba denso de humo y desesperación. Tras casi 2 años de asedio, la ciudad se había transformado en una sombra de lo que fue. Las calles, antes llenas de peregrinos y comerciantes, ahora solo resonaban con los gemidos de los hambrientos y el estruendo de las armas. Las murallas que habían protegido la ciudad por generaciones comenzaban a mostrar grietas no solo físicas, sino simbólicas. Cada piedra que caía se llevaba consigo un pedazo de la esperanza que aún quedaba en los corazones de los defensores. El 9º día del 4º mes del 11º año de Sedequías no marcaba solo una fecha en el calendario, sino el fin de una era. Los soldados babilónicos, curtidos por el sol de Mesopotamia y endurecidos por años de campañas militares, finalmente rompieron las defensas como una avalancha implacable,
arrasando con la resistencia exhausta de los judíos. Sedequías aparece como una figura profundamente trágica, el último rey de Judá que había oscilado entre la sumisión y la rebelión contra Babilonia, ahora enfrentaba las consecuencias de sus decisiones. Durante la noche de la invasión, sus pensamientos probablemente oscilaban entre el arrepentimiento y la desesperación. Quizás recordaba las advertencias de los profetas que había ignorado, o pensaba en los hijos que intentaba salvar en una huida desesperada a través de los jardines del palacio. Nabuzaradán, comandante de la Guardia Real Babilónica, surge como el ejecutor implacable de la voluntad imperial. Veterano de muchas campañas, cargaba sobre sus hombros no solo las órdenes de Nabucodonosor, sino también el peso de destruir una de las ciudades más sagradas del mundo antiguo. Sus acciones eran metódicamente crueles, no por sadismo personal, sino por una eficiencia militar fría que buscaba desalentar futuras rebeliones. El pueblo de Jerusalén, artesanos, sacerdotes, comerciantes, madres protegiendo a sus hijos, todos se convirtieron en personajes involuntarios de esta tragedia histórica, cuyas vidas privadas fueron aplastadas por las ruedas de la gran política internacional. La secuencia de los eventos finales fue tanto rápida como meticulosamente cruel. La captura de Sedequías en las llanuras de Jericó fue el primer acto de esta tragedia final. El rey que había intentado equilibrarse entre dos imperios, Egipto y Babilonia, ahora pagaba el precio de su indecisión política. Su castigo fue cargado de simbolismo cruel, obligado a presenciar la ejecución de sus propios hijos, lo último que verían sus ojos antes de ser arrancados. Era un mensaje claro: la línea davídica estaba siendo cortada, y el futuro de Judá como reino independiente moría allí. Pero la acción central de este capítulo comienza el 7º día del 5º mes, cuando Nabuzaradán entró en la ciudad con órdenes específicas. La destrucción de Jerusalén sería sistemática, no solo militar, sino también psicológica y espiritual. El templo de Salomón, aquella maravilla arquitectónica que había tardado 7 años en construirse, fue incendiado. Las llamas que se alzaban no consumían solo cedro del Líbano y oro refinado. Devoraban 4 siglos de tradición, memoria e identidad nacional. La destrucción de Jerusalén en el año 586 a.C. no fue simplemente una conquista militar más, sino que representó el fin del periodo del primer templo en la historia judía. Este evento obligaría a una completa reinvención de la identidad judía que hasta entonces estaba íntimamente ligada a la tierra, al templo y al reino davídico. Desde distintas perspectivas, este hecho tomaba significados diferentes. Para los babilonios, era una operación de seguridad imperial necesaria. Judá se había rebelado repetidamente y debía ser neutralizada. Para los habitantes de Judá, era el apocalipsis, el fin del mundo tal como lo conocían. Para los pueblos vecinos, era una advertencia sombría del poder babilónico. La destrucción fue calculadamente completa. Los utensilios sagrados no solo fueron saqueados, sino también catalogados y transportados de forma sistemática. Las columnas de bronce, Jaquín y Boaz, símbolos de fuerza y estabilidad del templo, fueron quebradas con precisión. Un acto tanto práctico como simbólico. La destrucción física de Jerusalén fue solo el preludio de una transformación aún más profunda. Miles de judíos, arrancados de su tierra ancestral, comenzarían un viaje forzado hacia Babilonia. Este viaje no sería solo geográfico, sino también espiritual y cultural. En los caminos polvorientos que llevaban al exilio, cargando solo lo que podían llevar, los sobrevivientes de Jerusalén llevaban algo que los babilonios no pudieron destruir: su fe, sus recuerdos y sus esperanzas. Lo que nacería de esta experiencia transformaría no solo al judaísmo, sino que influenciaría profundamente el desarrollo de otras tradiciones religiosas. A veces, los finales más devastadores son también nuevos comienzos disfrazados. La destrucción del templo físico forzaría el nacimiento de un templo espiritual que podría existir en cualquier lugar donde hubiera corazones fieles. El camino hacia Babilonia fue un calvario que duró semanas.
Hombres, mujeres, niños y ancianos caminaban encadenados bajo el sol abrasador, llevando solo lo que podían cargar. Muchos murieron en el trayecto y sus cuerpos quedaron abandonados al borde del camino como recordatorios sombríos del precio de la rebelión. Los que lograron sobrevivir llegaron a una Babilonia que era el completo opuesto de la Jerusalén destruida. La capital babilónica era magnífica, con sus jardines colgantes, sus murallas imponentes y sus palacios decorados con oro y piedras preciosas. Pero para los exiliados judíos, toda esa belleza era solo un recordatorio doloroso de lo que habían perdido. Fueron establecidos en comunidades cerca de los ríos de Babilonia, donde intentaron reconstruir sus vidas en circunstancias completamente diferentes. Ya no tenían templo donde adorar, no tenían rey que los guiara, no tenían tierra que pudieran llamar hogar. Era como si su identidad nacional hubiera sido borrada de la historia. A orillas de los ríos babilónicos, los exiliados se reunían para recordar a Jerusalén. Cantaban los salmos que habían aprendido en el templo. Contaban a los niños historias sobre la tierra prometida y mantenían viva una esperanza, la de regresar algún día. Una esperanza frágil, sostenida más por la fe que por la realidad política. Los profetas entre ellos, especialmente Ezequiel, seguían predicando y profetizando. Hablaban de una restauración futura, de un nuevo templo, de un regreso glorioso. Pero esas palabras sonaban lejanas frente a la realidad inmediata del exilio, de la añoranza por el hogar, de la incertidumbre ante el futuro. Mientras tanto, en Jerusalén, la ciudad permanecía en ruinas. Solo los más pobres habían sido dejados atrás, tratando de sobrevivir entre los escombros. El templo era un montón de piedras ennegrecidas. El palacio real estaba destruido. Las murallas estaban derrumbadas. La ciudad santa se había convertido en un símbolo de desolación. La destrucción de Jerusalén por Nabucodonosor no fue solo un acontecimiento político o militar. Fue un momento de transformación profunda en la historia del pueblo de Israel y en la propia comprensión de la fe. Del exilio nació una nueva forma de judaísmo, más profunda, más reflexiva, menos dependiente de un lugar físico específico. Durante los 70 años de exilio, el pueblo judío aprendió a adorar sin templo, a mantener su identidad sin tierra, a permanecer unido incluso estando disperso. Desarrollaron sinagogas, crearon nuevas tradiciones y preservaron sus escrituras con más cuidado que nunca. Los profetas interpretaron la destrucción no como un abandono divino, sino como una corrección amorosa. Según ellos, Dios había utilizado a Nabucodonosor como instrumento de purificación, eliminando la idolatría y la injusticia que habían contaminado al pueblo. Era una visión que transformaba la tragedia en esperanza y la derrota en una oportunidad para comenzar de nuevo. Nabucodonosor, por su parte, siguió reinando durante muchos años tras la destrucción de Jerusalén. Su imperio se expandió, sus conquistas se multiplicaron, sus palacios se hicieron aún más grandiosos. Pero algo cambió en él después de la campaña en Judá. Tal vez comprendió que había destruido algo sagrado, algo que iba más allá de murallas y edificios. La historia nos enseña que los imperios ascienden y caen, que los reyes poderosos eventualmente mueren, pero que algunas destrucciones dejan cicatrices eternas en la memoria de la humanidad. La destrucción de Jerusalén fue una de esas cicatrices, una herida que aún hoy es recordada y lamentada. Cuando finalmente los judíos regresaron a su tierra, décadas más tarde, encontraron una Jerusalén irreconocible. Tuvieron que reconstruir no solo edificios, sino también tradiciones. No solo murallas, sino identidad. El segundo templo nunca tuvo la misma gloria que el primero.
Pero quizás tuvo algo aún más valioso, la conciencia de su fragilidad y por eso mismo de su verdadero valor. La historia de la destrucción de Jerusalén a manos de Nabucodonosor resuena a través de los siglos como un recordatorio poderoso sobre las consecuencias de las decisiones humanas, sobre la fragilidad de las civilizaciones y sobre la capacidad de un pueblo de perseverar incluso frente a la tragedia más absoluta. Hoy, al visitar Jerusalén, caminamos sobre capas de historia que incluyen las cenizas del Templo de Salomón, las piedras derribadas por los babilonios, los sueños rotos de un pueblo en el exilio, pero también caminamos sobre la determinación de aquellos que regresaron, sobre la fe que sobrevivió al destierro, sobre la esperanza que se negó a morir. La figura de Nabucodonosor permanece en la historia como un hombre lleno de contradicciones, destructor y constructor, conquistador implacable y mecenas de las artes, instrumento divino y adversario de la fe. Logró destruir una ciudad, pero no logró borrar su memoria. Consiguió exiliar a un pueblo, pero no pudo destruir su identidad. Esta historia nos invita a reflexionar sobre nuestros propios tiempos, sobre las decisiones que tomamos como individuos y como sociedad, sobre la importancia de preservar aquello que es sagrado y valioso. Nos recuerda que la verdadera fuerza de un pueblo no está en sus murallas, sino en su capacidad de mantener viva su esencia, incluso cuando todo a su alrededor se desmorona. Las lágrimas derramadas a orillas de los ríos de Babilonia se transformaron en cánticos de esperanza. Las ruinas de Jerusalén se convirtieron en cimientos para una nueva ciudad. El final se convirtió en un nuevo comienzo. Y quizás esa sea la lección más profunda de esta historia milenaria, que incluso en la destrucción más completa pueden nacer semillas de renovación y esperanza. Que este viaje al pasado nos inspire a valorar nuestro presente y a construir un futuro donde la sabiduría prevalezca sobre el orgullo, donde la justicia sea más fuerte que la ambición y donde la memoria del sufrimiento nos haga más compasivos los unos con los otros. Y así, entre ruinas, exilio y esperanza, termina esta parte de nuestra historia. Pero el viaje por las páginas olvidadas de la Biblia apenas comienza, porque aún quedan voces por escuchar, destinos por entrelazar y misterios antiguos por desvelar. Descansa ahora, y en el próximo capítulo seguiremos explorando las sombras y la luz de un mundo sagrado que aún tiene mucho por contarnos.